Soy Maca Bacigalupo y esto es Doble Clic, un podcast para conectar con el poder co-creador de tu mente y usarlo a tu favor. Autoconocimiento, autoliderazgo, mentalidad, estrategia, propósito, originalidad. Doble Clic es un espacio de búsqueda para profesionales inquietos que quieren evolucionar a su próximo paradigma. Bienvenidos. Cuando lo bueno es enemigo de lo perfecto. Sí, escuchaste bien. No lo dije al revés. El objetivo del capítulo de hoy es cuestionar la vara con la que estás midiendo tu presente profesional. ¿Y por qué hablo de vara? Porque en el fondo el conformismo tiene que ver con la mirada que nosotros tenemos de nuestra realidad profesional. Cuando hablamos de conformismo, estamos en el fondo hablando de qué nos motiva y qué elegimos a la hora de quedarnos donde estamos. Y nuestra motivación es una muy delgada línea. Exige mucho equilibrio porque estamos en la disyuntiva de ponernos un techo que sea lo suficientemente alto como para que nos desafíe y nos motive, pero por otro lado que no sea demasiado alto, que ya de entrada nos genere una resistencia porque es demasiado ambicioso. Mantener la motivación hay que tener un equilibrio que nos permita ir balanceando entre esas dos puntas. En mi experiencia, trabajando con varios profesionales, en general la balanza se suele inclinar hacia uno de los dos lados. ¿Sabes cuál es? El del conformismo. Nosotros mismos nos creamos nuestro propio techo de cristal que está muy por debajo de nuestras posibilidades. Y hoy te quiero invitar a hacer doble clic en ese conformismo, en por qué elegimos quedarnos siempre un poquito más abajo de lo que podemos lograr. La primera razón tiene que ver con nuestra fisiología y tiene que ver con nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el órgano que más energía consume en el cuerpo, aproximadamente un 35%. Y eso hace que esté preseteado para funcionar desde la economía neuronal. ¿Qué significa esto? Tratar de hacer la mayor cantidad de funciones posibles consumiendo el mínimo de energía viable. Desde esta mirada o desde este paradigma de funcionamiento, todo lo que tenga que ver con esfuerzo, todo lo que tenga que ver con cambio, todo lo que tenga que ver con aprendizaje, es algo que el cerebro por naturaleza va a rechazar. Tu reacción natural, fisiológicamente hablando, a todo lo que tenga que ver salir del conformismo, va a ser la resistencia. Y eso es lo primero que necesitas saber a la hora de poder abordarla. La segunda razón por la que elegimos quedarnos en donde estamos tiene que ver con las historias que escuchamos a lo largo de nuestra vida. Desde la mirada del coaching, nosotros miramos el mundo como nos enseñaron a mirarlo. Y ese enseñarnos a mirarlo tiene que ver con lo que escuchamos y vivimos a lo largo de nuestra vida. Pensá en las historias que te contaron en relación al conformismo. Vivimos en un paradigma o crecimos en un paradigma en donde se defendía la seguridad, donde se defendía valorar lo que tenemos, donde lo que se defendía no correr riesgos, ¿no? Se nos vendió o se nos hizo creer que ese terreno era seguro. Pero en el mundo de hoy, quedarse quieto y quedarse en el terreno seguro es por ahí incluso más peligroso que animar a moverse. La tercera razón por la que nos quedamos en el conformismo se desprende de esta segunda razón de las historias y tiene que ver que con esas historias vivimos el cambio o el desafío de salir de la zona de confort desde el miedo. Yo no digo que no hay que valorar lo que tenemos, todo lo contrario, valorar y ser grato o tener gratitud frente a todo lo que logramos hasta ahora es el primer paso para poder ambicionar. El problema es cuando nos aferramos a lo que tenemos, porque cuando nos estamos aferrando, estamos actuando justamente desde el miedo. El miedo es una emoción anticipatoria. ¿Qué significa esto? Que en realidad está nuestra creatividad aplicada muchas veces a pensar qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Y ahí sí que nos ponemos muy creativos, porque realmente nos imaginamos los peores escenarios posibles. Pero en general, lo que puede pasar es mucho menor a lo que nosotros imaginamos que va a pasar. Cuando actuamos desde el miedo y cuando nos quedamos donde estamos desde el miedo, lo que estamos haciendo es alimentando nuestra propia película. ¿Qué significa esto? Nuestra emocionalidad no separa lo real de lo imaginario. Si nosotros empezamos a trabajar en nuestra cabeza en crear escenarios negativos y escenarios apocalípticos sobre las cosas que pueden pasar, empezamos a sentir realmente como amenaza eso que en realidad en el fondo es un pensamiento.
Y entramos en un círculo vicioso donde nos empezamos a contar una película de miedos y de riesgos que no es real. Nos terminamos alejando de la realidad. Y hay una cuarta razón, que se desprende también del miedo. Y es que la zona de confort para nosotros es un escudo. ¿Y es un escudo de qué? De nuestra propia necesidad de seguridad y de control. Necesitamos tener todo previsto, necesitamos tener todo calculado, necesitamos que no haya riesgos, porque solo así nos sentimos seguros. Ahora, ¿qué hay debajo del miedo, de la necesidad de seguridad y la necesidad de control? En el fondo, lo que se esconde debajo de todas esas capas es nuestra propia inseguridad. La falta de confianza en nosotros mismos, de que vamos a poder tener las herramientas o que vamos a poder ser capaces de afrontar lo que ese cambio o esa salida de la zona de confort realmente nos implique. Cuando te cuento esto, se me vienen a la cabeza muchas conversaciones con personas que estuve acompañando en sus propios procesos de salir de la zona de confort. Y se me viene particularmente una frase, la listita de Reyes. Y me hace acordar un coachí que usaba esta metáfora para representar a sus deseos más genuinos, que no se animaba ni siquiera a ponernos en palabras por miedo a que lo tildaran de ingenuo o de naif. Y yo escuchándolo pensaba, ¿dónde aprendió que lo que él realmente quiere no es posible? ¿Quién le enseñó que creer o querer lograr algo más que lo que tenemos es de colgados, caídos del catre que no tienen ni idea del mundo de la realidad? El episodio de hoy es una invitación a que realmente te des cuenta que los muros son mentales, que los estás generando vos mismo y que la razón por la que te estás quedando en esa jaula de oro es tu propia inseguridad. En resumen, el conformismo es un atajo que no nos lleva a ningún lado, porque nos aliena, nos estanca, nos deja en modo supervivencia, nos hace perdernos de la vida profesional que estamos llamados a co-crear. Seguro conoces el término FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out. Y es muy loco porque lo aplicamos a todos los programas que nos perdemos o a todas las redes en las que no estamos y no lo logramos aplicar a nuestra propia vida profesional. Cuando funcionamos desde el conformismo, nos quedamos protegiendo lo que tenemos, preservando lo que logramos, lo que alcanzamos, eso que tanto nos costó llegar a poder lograr. Y nos quedamos ahí y no nos damos cuenta de un gran punto ciego. Y ese punto ciego tiene que ver con el costo de oportunidad de lo que nos estamos perdiendo por quedarnos donde estamos. Priorizamos en la balanza lo que tenemos y se nos escapa la posibilidad de realmente co-crear una vida profesional mucho más alineada a nuestro próximo paso. Cuando hablamos de conformismo, lo que estamos haciendo es tapando el inconformismo, esa incomodidad, ese algo que empieza a aparecer, que no lo queremos escuchar al principio y que es muy tímido, pero que de a poco va aumentando, va creciendo y se va volviendo cada vez más evidente. Ese algo que es algo efímero, que no sabemos ponerle un nombre y que no sabemos por qué empieza a hacernos sentir incómodos, necesita que lo escuchemos, porque ese algo que llega no se va a ir hasta que no nos ocupemos de entender qué búsqueda concreta me está llamando a realizar. El inconformismo es un aliado, es un semáforo de alerta para avisarnos y para estar atentos a que llegó el momento de evolucionar en tu propio paradigma profesional. ¿Qué es lo que necesitas para evolucionar? Es lo que tenés que aprender a contestar. Pero el primer paso para poder hacerlo es empezar a escucharlo. Y llegamos al cierre de este capítulo. Ojalá te quedes con preguntas, ojalá te haya interpelado y ojalá nos volvamos a encontrar en el próximo capítulo. En el fondo, Doble Clic tiene que ser una conversación donde yo traiga mis reflexiones y vos puedas traer tus preguntas y sea un espacio para que crezcamos todos. Así que de nuevo, gracias por estar ahí y hasta la próxima.